Buenos días, hermanas, hermanos. Vamos a seguir en esta mañana con la Santa Cena. Yo soy Irancito, si puedes quedarte ahí, y si algunos de los músicos también. Es un momento tan especial en que celebramos por orden del Señor la Santa Cena. Porque Él indicó dos cosas, ¿no es cierto? Que nos bautizáramos y que celebráramos la Santa Cena. Dos ordenanzas directas del Señor Jesús. Quisiera que leyéramos dos pasajes antes de que pasemos a tomar la Santa Cena. Un pasaje está en Jeremías 31, 31. Nuevo pacto. Nosotros estábamos viendo que el domingo pasado Dios le dio muchos beneficios, prerrogativas, privilegios al pueblo de Israel. Les dio promesas, les dio alianzas, pactos, los adoptó como hijos, su gloria, etcétera, como vimos. Y también le dio este nuevo pacto, ya no el pacto mosaico, sino un nuevo pacto. Y este nuevo pacto es una cosa impresionante. Cambia completamente el antiguo pacto y es una realidad que Dios plasmó en Jesucristo, como vamos a ver. Entonces, Jeremías 31, puede ser Reina Valera, por si acaso, para que no... ahí está. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, vienen días. Ese día, ¿cuándo iba a venir? Cuando venía Jesucristo. Vienen días. Faltaba harto para que viniera el Señor Jesús. Es profético esto, ¿verdad? En los cuales, dice, haré nuevo pacto, ¿con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es decir, este nuevo pacto se hizo con Israel y más precisamente con la casa de Judá, que es la que iba a permanecer hasta los tiempos de Jesucristo. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Sus padres se refiere a Moisés, a Aarón, toda esa generación. Porque ellos invalidaron finalmente después mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Dice que fui como un marido, pero la esposa, esta Israel, fue infiel. No cumplió su parte en el pacto. Pero, ¿cuál es este nuevo pacto? Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Antes la ley estaba en las piedras, en los escritos. Era visible y estudiable externamente. Pero ahora dice que daré su ley, todo lo que es de él va a venir a estar en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo:
Conoce a Jehová porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, nuevo pacto, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y el 35, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Este es el nuevo pacto, un nuevo pacto donde va a perdonar sus pecados, donde el Espíritu, en Ezequiel aclara también que es el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, que va a venir a habitar, y es Él el que va a colocar su ley, lo que es de Dios, lo va a colocar en sus mentes y en sus corazones. Y por eso que no es que no vaya a haber enseñanza, sino que la enseñanza llega hasta el externo de cada persona, pero es el Espíritu el que revela la ley, el que revela todo lo que es de Dios, es el Espíritu Santo el que lo coloca dentro de sus corazones. De modo que la enseñanza puede llegar hasta un cierto punto, pero es Dios quien en este nuevo pacto, en esta nueva promesa, Él coloca todo lo que es de Él dentro de nosotros. El nuevo pacto. Y Jesús en Mateo 26, 28, Él dice, porque esto es mi sangre. Cuando está en la última cena, ¿verdad? Dice que esto es mi sangre del nuevo pacto. O sea, aquí se está confirmando el nuevo pacto. Esto que dice el Señor. Yo voy a hacer esto. Ustedes me serán por Dios, yo perdonaré sus pecados, colocaré mi espíritu en ustedes. Y entonces Jesús corrobora este nuevo pacto. Este nuevo pacto se está produciendo ahora en mi sangre. Se iba a producir al otro día, después de la Santa Cena, se iba a producir el derramamiento de su sangre, que era el cumplimiento del nuevo pacto. Cuando dice Jeremías, vendrán días, ese era el día en que estaba viniendo el cumplimiento del nuevo pacto. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre de Jesús derramada marcó una diferencia enorme, una diferencia pero tremenda entre la manera de ser un hijo de Dios, que tenía que conocer la ley, obedecer la ley, tratar de hacer todo lo que Dios decía, hasta ahora que viene un nuevo pacto, una nueva realidad para el que es hijo de Dios. Él no tiene que preocuparse de obedecer la letra, sino que tiene que dar espacio al Espíritu del Señor para que exprese una vida nueva, una vida regenerada. Nadie nunca antes del nuevo pacto tenía una vida regenerada, tenía una vida de fe, tenía una vida de confianza, los que más se acercaban al Señor, pero no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos, sino tenían la oportunidad de ser regenerados en su ser interior. Seguían teniendo una naturaleza caída. Y por eso que esa naturaleza les impedía la regeneración, les impedía vivir la vida divina, la vida del Espíritu. Pero después de que es consumado el nuevo pacto en la sangre de Cristo, entonces se produce en las personas que se allegan creyendo en el Señor Jesucristo, se produce una regeneración de tal magnitud que la vida de Dios se inserta, viene a habitar en nosotros.
Así que vamos a celebrar hoy día esa sangre preciosa derramada por Jesucristo en cumplimiento del nuevo pacto. Amén. Vamos a pasar, por favor, pasen a buscar su pancito y su copa. Damos gracias, Señor, damos gracias. Tanta bondad, tanta misericordia, Señor. Tanta insistencia tuya en amarnos. Gracias, Señor, gracias, gracias. Aleluya, gracias, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Porque tú haces efectivo, Señor. Tú haces efectiva la sangre de Jesucristo. Tú haces efectiva la libertad en nuestros corazones. Tú haces efectiva la nueva vida. Tengamos silencio, por favor, hermanas, hermanos. Es un tiempo de intimidad con el Señor. ¿No? Hablemos después, ¿les parece? Perdonen que se lo diga así tan directo, pero no perdamos intimidad. Tú y el Señor, tú y el Señor, dando gracias a Dios por esta sangre del nuevo pacto. Señor, valoramos. Muy bien. Demos gracias ahí cada uno. No me miren a mí, miren al Señor. Demos gracias. Lo que estamos celebrando es justamente la promesa, el pacto, lo que dice el Señor y que se produjo en la cruz. El Señor entregó su cuerpo molido por nuestras rebeliones. Él cargó lo que nos correspondía a nosotros, el castigo sobre sí. Así que este pan representa su cuerpo molido por nosotros. Señor, gracias, gracias, gracias. Comamos de este pan. Gracias. La muerte que nos correspondía a nosotros, la llevaste sobre ti, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Mi pecado que me apartaba de Dios, nuestro pecado que nos apartaba de Dios irremediablemente fue llevado por ti. La muerte, la maldición del pecado sobre nosotros
fue cargada por ti, Señor, en tu cuerpo. Y al comer este pan te damos gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Y gracias por tu sangre preciosa, Señor. Muchas gracias. Gracias, Dios. Al tomar de esta copa de vino que representa tu sangre, te damos gracias. Gracias porque ahí se consuma el nuevo pacto. La realidad de la vida tuya en nosotros, Señor. Nosotros que antes, Señor, vivíamos en la carne, que antes vivíamos en nuestras propias emociones, sentimientos, una voluntad incorregible hacia el pecado. Tu sangre nos ha dado una vida nueva. Tu sangre preciosa nos renovó en nuestro espíritu y tu espíritu vino a habitar en nosotros. Y ahora podemos vivir todas las cosas, todas las circunstancias, unidos a Cristo, en Cristo, contigo, Espíritu Santo. Todo lo miramos contigo, Espíritu Santo. Todo lo podemos mirar, vivir, experimentar. Todas nuestras decisiones podemos tomarlas unidos a ti, contigo, Espíritu Santo. Gracias, porque esa realidad fue plasmada en la cruz con el derramamiento de tu sangre preciosa. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. Sigue revelándonos las profundidades de tu amor, las profundidades de tu libertad para nosotros. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque esto no es solo un recuerdo, ¿verdad? Experimentamos en nosotros la actividad, la acción, la operación del Espíritu Santo. Aleluya, gracias, Señor. Amén. Muy bien, muy bien. Antes de ir a la segunda parte, por decir así, del estudio de Romanos 9, que nos toca ahora, quiero mostrarles algo cuyo autor no está tan de acuerdo con que lo haga, pero no, es que no queda otra porque hay que hacerlo. Quiero mostrarles esto. Esto es un cuaderno, vamos a decir, o una libreta de apuntes. Yo creo que es más que una libreta de apuntes. Y lo ha hecho Antonio Gutiérrez. Me consta que esto es el fruto de varios meses, intentos, éxitos y fracasos
por hacer esto. Está muy bonito, tiene sus tapas duras, tiene un anillado perfecto, tiene una primera hoja donde podemos anotar todos nuestros datos personales, y después tiene un montón de hojas para que podamos tomar apuntes. Y no tomemos apuntes en papelitos o en libretitas, así que después se nos quedan, etc. Sino para que podamos anotar lo importante que vayamos aprendiendo y lo importante que queramos anotar aquí. Pero claro que esto tiene un valor. Y Antonio ha sido bien temeroso, él, de ponerle el precio. Más bien he sido yo el que lo ha animado a decirle, pero si esto tiene un tremendo valor. No solo como instrumento, sino porque tiene el logo de la Comunidad Cristiana de Santiago, ahí, y ahí. Sino porque está súper bien hecho. Es un buen trabajo, es un muy buen trabajo. Así que, como nosotros no queremos estimular, nosotros como pastores de la congregación no queremos estimular que se hagan negocios aquí dentro de la comunidad, sino excepcionalmente. Entonces, aquellos que quieran tener una de estas libretas, de estos cuadernos, puede anotar el número de teléfono o contactarse con Antonio, que está ahí atrás, y pedirle una de estas para que vale 5.000 pesos. Muy bien. Vamos entonces a Romanos 9. Yo, como muchos, probablemente consideramos estos capítulos 9, 10 y 11 como algo ahí insertado dentro de la carta. Como decía la vez pasada, como si este pasaje pudiéramos nosotros decir, bueno, capítulo 9, 10 y 11 lo tomamos, lo sacamos y la carta sigue tal cual. Pero en la medida que uno lo va estudiando, que lo va entendiendo, estos capítulos, se da cuenta que en realidad Romanos, la carta a los romanos, gira en torno a estos 3 capítulos. Es increíble pero es así. Uno se va dando cuenta que todo lo que Pablo ha dicho antes, la proclamación del Evangelio y lo que vendrá después, los efectos prácticos de vivir el Evangelio, giran en torno a este eje que él menciona aquí en estos capítulos. Es sorprendente, pero es así. Y nos dice, ¿no es cierto?, Romanos, vamos a hacer un pequeño resumen, muy pequeño para después no estar tan atrasados, que Israel es Israel. Primera cosa que ya nos hace a nosotros entender y mirar la iglesia y el desarrollo de la historia, entendiendo que la nación de Israel ha sido y será la nación de Israel. Que Dios prometió a Abraham una nación y hizo promesas a Abraham, y esas promesas se van a cumplir. De tal manera que no existe tal cosa como que ahora la iglesia es el nuevo Israel o el Israel espiritual y todas esas cosas. No es así, porque la palabra es tan evidente que la nación de Israel es la nación de Israel, y que ciertamente hay un remanente. No es toda la nación, pero sí hay un remanente. Hoy por hoy, los israelitas son alrededor de 17 millones de personas, más o menos, en el mundo.
Y están, después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, el Señor empezó a permitir la instalación de esta nueva nación. Y en 1948 se proclamó ya como una nación instalada ahí en Medio Oeste, en el Medio Este. Actualmente viven en Israel como la mitad de la población de israelitas en el mundo. Todavía, entonces, falta que vuelvan muchos a esa nación, a esas tierras, a las tierras de Israel. Hoy por hoy ellos tienen más o menos un poco más de un cuarto de la nación que Dios prometió a ellos. Israel tiene que expandirse todavía más, porque esos 3/4 que Dios les prometió se los va a dar, porque Dios es Dios, porque las promesas que Dios hizo desde Abraham y a todos los demás se van a cumplir. De tal manera que bien hacemos nosotros en mirar a Israel, la nación de Israel, cómo se va desarrollando como nación política, porque la nación de Israel no es una nación religiosa, tiene un montón de asuntos de religión, pero su quehacer fundamental hoy día es un quehacer político. ¿Por qué? Porque Israel no es una nación convertida al Señor, pero se va a convertir al final de los tiempos. Pero hoy va en un desarrollo. La promesa profetizada, la promesa dicha por Dios a los padres, se va a cumplir. Falta todavía, pero nosotros tenemos el privilegio de observar cómo se van cumpliendo las etapas para que Israel vuelva a ser una gran nación y al final de los tiempos se conviertan al Señor. Así que Israel es Israel. Y Pablo comienza diciendo aquí, en el capítulo 9, que él tiene una tremenda tristeza, una tristeza que lo embarga todos los días. Todos los días él está triste, él tiene el espíritu con el cual se goza, pero eso no quita de que tenga una tristeza en su corazón, porque su gente, sus parientes, aquellos en los cuales él enseñaba en las sinagogas antes de convertirse, etcétera, etcétera. O sea, él era de los líderes principales, por eso que él conoce su nación y ama su nación. Pero él tiene un dolor, y ese dolor, ¿qué es? Que sencillamente no reconocieron a Jesucristo. Él dice, ¿qué haría yo? Incluso dice, ¿podría yo ser anatema, maldito? Si es que eso ayudara en algo para que mi gente se convirtiera. Porque él sabía de que el hecho de no convertirse, además de perderse todo lo que es del Señor, la condición en la que iban a pasar era terrible. Y de hecho así fue terrible. Así que había una tristeza en Pablo, profunda, sale en los primeros versículos. Después él dice, los versículos del 3 al 5, él da a conocer lo que Dios le dio a Israel. Les dio la ciudadanía, les dio la adopción, la gloria, el culto, la ley. Y de ellos nació el Señor Jesucristo, como dice él mismo acá, y de esa nación, a través de María, nació Jesucristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Amén. Así dice Pablo. De tal manera que todas esas cosas que Dios le dio a Israel fueron para un propósito, con un propósito.
Eso es clave entender en estos capítulos, pero especialmente en este capítulo 9, que Dios escogió un pueblo, una nación, que es Israel, para que a través de ella darse a conocer, revelarse y llegar a cumplir con su propósito, el propósito del corazón de Dios. Así que Israel estuvo en el corazón de Dios, su elección, para un propósito. Él quiso hacerlo así, a través de esa nación. ¿Y cuál era ese propósito? El propósito final. El propósito era de revelarse, con B corta, de darse a conocer. Así que si es que alguien quiere conocer algo de Dios, tiene que hacerlo a través del pueblo de Israel. Así de importante es. Hoy día probablemente puede hacerlo, uno diría, pero yo puedo hacerlo a través de todo lo que la iglesia me enseña. Sí, pero lo que la iglesia te enseña es lo que dice, lo que nació del pueblo de Israel. Así que para nosotros el pueblo, todo lo que Dios ha manifestado a través del pueblo de Israel es súper importante, porque a través de esa nación su revelación, su alcance a todas las naciones del mundo y todo el cumplimiento de la venida de Jesucristo es a través de la nación de Israel. Ese es el propósito. Para eso Dios eligió este pueblo. Para hacer luz a las naciones y para dar nacimiento, dar lugar a la encarnación de Jesucristo, porque el propósito final del Señor es reconciliar a todas las personas con Él. Pero Él lo hizo a través de este canal, el pueblo de Israel y la manifestación del Señor Jesucristo. Entonces por eso Él dice, pero este propósito de Dios falló, porque parece que hubiera fallado, porque no todos aceptaron a Jesucristo. O sea, el Señor dice que iba a ocupar a la nación de Israel para sus propósitos, pero resulta que encontramos que la nación de Israel no reconocieron a Jesucristo. Y se cumple el hecho de un remanente. Por eso dice él, mira, explicando, dice, no es que la palabra de Dios haya fallado, sino que lo que pasa es que siempre ha habido una parte de Israel que es fiel. Una parte nomás. Y es cierto, porque si uno ve el Antiguo Testamento, la historia de la nación de Israel, una parte era fiel, una parte. A veces incluso uno dice, parece que esto se va a extinguir aquí. Parece que ya los judíos ya no tienen vuelta. Con estas esclavitudes, con esto que les ocurre, ya parece que aquí se va a terminar la cosa. Pero habían de todas maneras siempre un remanente de profetas, un remanente de gente fiel. Y lo mismo ocurrió cuando vino Jesucristo. Dice él entonces, explicando aquí, dice él que un verdadero israelita, ¿quién es? No es cualquier descendiente de Abraham. Abraham tuvo muchos hijos, como decíamos. No es cualquier descendiente, sino que es el descendiente que va a través de la línea de Isaac, de Jacob, de David y hasta manifestarse Jesucristo. Así que tiene que ser una descendencia física en primer lugar, no cualquiera, una descendencia física. Y el segundo requisito para ser un verdadero israelita, como dice Pablo, es la fe. El confiar en la promesa hecha a Abraham, ser un hombre y una mujer de fe. Y
Y resulta que en realidad la palabra entonces la palabra se realizó, se cumplió tal y como el Señor había dicho, pero lo que pasa entonces es que no es que la palabra falló, sino que los que fallaron fueron una buena parte del pueblo en rechazar a Jesucristo. El impacto de la realidad de Jesucristo fue tan fuerte, tan contradictorio, por decir así, o tan colapsante, tanto tropiezo para el pueblo, especialmente para los líderes, que no terminaron por no aceptar a Jesucristo. Porque ellos decían, pero ¿cómo es la cosa? O sea, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos circuncidados, nosotros tenemos la ley, nosotros tenemos todo esto, y ahora viene un personaje que nos viene a decir que nos quiere libertar. ¿Pero cómo? Si nosotros tenemos todo, Dios nos ha dado todo. Porque no entendían que lo que les faltaba era justamente el libertador de todas sus vidas. Y hay pasajes, por ejemplo, en Juan 1, un diálogo. Juan está bautizando a la gente que quiere que se les perdonen sus pecados mediante el agua. Y vienen unos fariseos, vienen unos líderes del pueblo de Israel, y él les dice, bueno, ¿y ustedes qué vienen a hacer aquí? ¿Qué vienen ustedes a mirar aquí lo que estamos haciendo nosotros? Ustedes son víboras. O sea, Juan les decía, ustedes no son verdaderos israelitas. Ustedes son israelitas por la raza, pero ustedes nada que ver con la realidad de Jesucristo. En otro diálogo Jesús está ahí y aparecen también entonces otros líderes. Y Jesús les dice, yo soy el Mesías, yo soy el que había de venir, yo soy el que va a expresar el reino de Dios, y yo soy el que perdona los pecados, etc. Ahí en Mateo 3 y Juan 8. Entonces los israelitas, estos líderes, les dicen, pero nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros tenemos todas estas cosas. Y Jesús, la respuesta de Jesús, les dice, su padre no es Dios, su padre es el diablo. Porque ustedes confían en otra cosa y no en mí. Ustedes no me creen a mí, dice Jesús. O sea, se produjo ahí entonces un colapso. Jesús fue un tropezadero para todo lo que ellos querían, que ellos tenían como religión. Cuando uno mira los evangelios entre Jesús y todos los líderes, uno puede darse cuenta de siempre el encuentro-desencuentro, digamos. Siempre esos líderes religiosos queriendo atrapar a Jesús violentamente y otras veces a través de una argumentación. ¿Por qué tú haces esto los días sábados? ¿Por qué tú te metes con las prostitutas y todo esto cuando eso está prohibido en la ley? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Dele con argumentar en contra de Jesús y perseguirlo y asusar a la gente para que lo mataran, porque ellos se daban cuenta que la única solución era que había que matar a Jesucristo. ¿Y para qué decir la gente que tenía el negocio en el templo? Caifás y todos los demás. Jesucristo, hay que matarlo a Jesucristo, porque este nos está echando a perder toda la cosa del negocio nuestro. En fin, así que hay un tremendo colapso. No es que falló la palabra se cumplió tal y cual Dios lo había prometido y tal cual había sido profetizado, y solamente un remanente creyó y siguió. Y eso de que exista un remanente es suficiente, justifica la elección de Dios. O sea, está bien hecha la elección de Dios.
Se cumplió el objetivo que Dios quería. Que Jesucristo se encarnara, muriera, resucitara, nos libertara, y que la expansión de la noticia, de esa noticia, fuera diseminada a través del mundo. ¿Y quiénes hicieron eso? ¿Quiénes hicieron ese trabajo? Judíos. El Nuevo Testamento está escrito por judíos, por personas de ese remanente, judíos. ¿Quiénes salieron al mundo a decir que Jesucristo es el Señor y que había venido el Mesías? Judíos. Así que no toda la nación, pero ese remanente. Siempre, hasta el día de hoy, ha habido un remanente. Siempre, siempre, siempre un remanente fiel al Señor. Así que la elección de ese pueblo estaba bien. Pablo dice eso hasta el versículo 13. En el 14, que es de donde comenzamos ahora, entonces, ¿qué pues diremos? ¿Hay alguna injusticia en Dios en el ser el quien elige? No, dice Pablo, de ninguna manera. Él va a empezar ahora a enseñar sobre la soberanía de Dios. Porque Dios es soberano. Eso es lo que decíamos el domingo pasado. Dios es soberano. Pero su soberanía es perfecta, es justa, es bondadosa, es amorosa. Pero Él es soberano. Y como vamos a ver en este pasaje, Él va a hacer las cosas como Él quiere hacerlas. Pero Él tiene en su corazón gracia, misericordia, bondad. Pero su voluntad va a ser hecha. Entonces dice, en ninguna manera, dice, pues a Moisés dice, versículo 15, si quieres poner, ahí está, gracias. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Estos versículos, el versículo 14, nos habla, como decía, de la soberanía del Señor. Él tiene el derecho de elegir, de escoger. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y qué bueno que es así, porque Él no se equivoca nunca. Él eligió a Abraham, Él eligió a Isaac y no a Ismael, que era si había un primogénito, por decir así, de Abraham era Ismael. Pero Él eligió a Isaac, eligió a Jacob y no a Esaú, siendo que Esaú era el mayor. Porque Dios es soberano. Él eligió a David, el último, el más chiquitito, el que no estaba ni en la casa cuando fue, claro, a buscar a quién iba a ser el rey, no estaba en la casa. Y vio a todos los otros, unos campeones, pero hermosos, bonitos, todos, uno por uno. No, este no es, este no es, este no es. Y él decía, pero resulta que el Señor me dijo que aquí en esta casa voy a encontrar al rey. ¿Tiene algún otro hijo? Sí, uno chiquitito que está cuidando la oveja por allá. Tráelo. Porque Dios escoge como Él quiere. Él escoge, como decía un pastor que me gustó mucho, Él escoge al que no es nada y lo levanta para que sea algo o alguien, para que la gloria se la lleve Él, el Señor. ¿De acuerdo? Y eso también ocurre en la iglesia. Así que
Él elige porque es soberano y lo hace a su manera, no con criterios humanos. Dios eligió a este pueblo para su servicio, como dijimos. Dios escogió una nación para su servicio. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, para no esto, pero Dios escogió una nación para su servicio. ¿Para cuál servicio? El cumplimiento de su promesa. No tiene nada que ver con la salvación. Muchos de los evangélicos, el pueblo protestante, ve en estos pasajes, y ya los voy a terminar de explicar, en este pasaje de Romanos 9, una predeterminación. Que Dios es tan soberano que Él escoge, Él elige quién es salvo y quién no es salvo. Y resulta que lo encontramos un poco, quizá un poco injusto, porque ¿por qué no me eligió a mí? ¿Por qué no eligió a mí? Este que me eligió a mí, pero nada que ver. Porque este pasaje está hablando de un propósito de ser vehículo para el propósito de Dios. No está hablando de la elección de Dios para salvación. No. No. Está hablando para que se ejecute su propósito. Dios tiene sus razones. Pablo nos va a explicar, y yo voy a tratar de explicarlo aquí en la medida que pueda, porque él es el sabio, él es el brillante. Él nos va a explicar aquí que Dios actúa soberanamente, pero no por una cosa arbitraria, no es un capricho divino, por decir así. Si fuera así, hasta diríamos, bueno, tiene razón, porque Él es Dios. Pero no es por eso, sino porque siempre Dios tiene una razón para tener misericordia y tiene una razón para tener juicio y llevar a cabo su juicio. Nunca es así como que amanecí con ganas de hacer tal cosa porque total yo soy Dios. No, hay siempre una razón y aquí la explica. Aquí la explica. Vamos a ver si es que es posible en esta media horita. Dice entonces en el versículo 15, dice: pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Se está refiriendo aquí, como Pablo conocía la escritura de tapa a tapa, él se está refiriendo al capítulo 32, no lo pongan, no es necesario, al capítulo 32 de Éxodo. ¿Qué ocurrió allí? El hecho, yo lo voy a relatar rápidamente porque hay que leer todo el texto, pero ¿qué pasó allí? Éxodo 32. Resulta que Moisés fue al monte a recibir las tablas de la ley. Y él estuvo ahí en el monte 40 días. Pero cuando ya pasó una semana o 2 semanas, no sé, pero el pueblo como que empezó a decir, bueno, ¿y a dónde está Moisés? ¿Cómo que no baja Moisés? Estamos aquí sin hacer muchas cosas. ¿Y qué hicieron? Le dijeron a Aarón, hagamos algo. Hagamos un objeto para adorarlo y para que sirva, por último, que sirva de testimonio para nuestra salida de Egipto. Y Aarón dijo, le pareció, bueno, presionado tal vez, pero le pareció y dijo, vayan y sáquenle los zarcillos de oro a toda la muchachada aquí, y como eran hartos, se juntó un montón de oro y hicieron un becerro de oro, ¿no es cierto? Hicieron un becerro de oro con todo ese oro. Y cuando Moisés bajó, encontró sonido de ahí de tambores, cornetas y qué sé yo, tenían la media fiesta, la gente ahí
alrededor Era como bastante carnal, vamos a decir, esa celebración. Y Moisés se enoja tanto al ver este desastre que estaban haciendo estos israelitas ahí, que tira las tablas y se enoja muchísimo. Y Dios se enoja también. ¿Cómo es posible esta gente que la acabo de sacar de Egipto y estén haciendo una cosa tan idolátrica como esta? Y le dice, el Señor le dice a Moisés, los voy a matar a todos. A todos. Justo, ¿cierto? ¿O no? Sí, porque si a ti te dicen, mira, si tú haces tal cosa vas a tener tal castigo. Y si tú la haces, entonces recibes el castigo. Es justo, ¿no? Pero Moisés le dice, Señor, y Dios le dice, voy a matarlos a todos y voy a hacer una nueva nación a partir de ti, Moisés. Pero Moisés le dice, Señor, por favor, no lo hagas, no los mates a todos, Señor, no, ten misericordia. Y para hacer más corta la cosa, ustedes pueden verlo ahí, Dios oyó el ruego de Moisés y solo murieron 3.000. Y el resto siguieron la historia. Y por eso que aquí Pablo dice, porque Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia del que tenga misericordia. Pero ese es el hecho. Había una razón, hubo un acontecimiento para que Dios quisiera ejecutar su juicio y tuviera misericordia. Porque Él es soberano. Ahí están los hechos y Él actuó soberanamente. Iba a actuar de una manera, pero por el ruego de Moisés, es muy interesante ese ruego, Dios no lo hizo. Porque dice el versículo que sigue, el versículo 16, que no depende de lo que el hombre haga. Dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, el calvinista dice, es que no depende de lo que haga el ser humano, si total es Dios el que lo hace. Sí, pero tiene una razón para hacerlo. Depende de Dios de que tenga Él misericordia. Él decide, claro, pero no decide como decide caprichosamente, sino que decide frente a los hechos que se presentan. Y Él finalmente actúa soberanamente, pero Él tiene toda la razón. Porque Dios actúa soberanamente, pero tiene sus razones siempre. Así que no depende de lo que haga el ser humano, que hace esta manda, que hace esto, que trata de lograr esto, de tener méritos para encontrarse con Dios y todo eso. No depende de eso. Depende de las misericordias de Dios que Él ha tenido en Cristo y de las oportunidades que por montones le da a todo el mundo. Versículo 17. Versículo 17. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, otro ejemplo que Pablo va a dar, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y el 18, de manera de que quien quiere tiene misericordia, Dios, y al que quiere endurece, al que quiere endurecer, endurece. Leamos de la versión Dios habla hoy. Dice, dijimos que era el 18, el 17. Dice, después en la Escritura Dios le dice al rey de Egipto, a Faraón, te hice rey precisamente para mostrar en ti mi poder y para darle a conocer
y para darme a conocer en toda la tierra. O sea, era un acontecimiento que iba a ser muy, muy famoso en toda la tierra. Porque el faraón en ese momento era, pero más que Trump. De manera que Dios tiene compasión de quien Él quiere tenerla y también le endurece el corazón a quien Él quiere endurecerlo. De nuevo, vemos aquí algo que uno diría, bueno, pero Dios es tan soberano que Él va a tener misericordia de quien Él quiere y va a endurecer el corazón de quien quiere, así que ¿qué me queda a mí? Pues yo no puedo hacer nada. Pero no es así. Porque Pablo está aquí mencionando en el capítulo 9 de Éxodo. Y yo también lo voy a resumir ahora. ¿Qué pasó? ¿A qué se refiere Pablo en ese versículo? Capítulo 9 de Éxodo. Moisés va con Aarón y le dice, vengo de parte de Dios a decirte que dejes ir a mi pueblo. Y Faraón le dice, ¿de parte de quién? De Dios. ¿Y quién es ese Dios? El yo soy. Dice que es el yo soy. Yo soy el que soy. Ah, ese no lo conozco, dice Faraón. No tengo idea. Y aquí, el rey aquí, el Faraón soy yo. Así que no se va este pueblo. Se queda aquí, esclavo. Y milagros más, milagros menos, ustedes pueden leer el pasaje. Pero Faraón dijo que no. Contradijo lo que Dios le dijo. Entonces viene la primera plaga. Y Faraón se conmueve porque la plaga era cosa dura. Y después le dice Moisés, bueno, después de esta plaga, deja ir a mi pueblo. Y Faraón le dice, no, no señor. Y pasan la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima plaga. Cada vez parece que peor, o por lo menos eran terribles las plagas. Y Faraón, dice el pasaje, Faraón endureció su corazón. Él endureció su corazón. Él, Faraón. De modo que como que le parecía que iba a decir que sí, pero al final le decía, no, no dejo ir a este pueblo, no. Y después de todas esas veces, el Señor dice, este hombre está empecinado en su camino. Muy bien. Voy a tener que ayudarlo a seguir en su camino, en su propia decisión. Era la decisión de Faraón. De tal modo que en las plagas 8, 9 y 10, Dios endurece el corazón de Faraón. Y estaba tan empecinado este Faraón que no hubo caso hasta que se murió ahogado en el mar, junto con todo su ejército. Entonces, por eso dice aquí, Pablo está enseñando, dice, para esto lo levantó él, a alguien así como Faraón, de manera entonces de que de quien quiere tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, el Señor lo endurece. Pero no porque quiera, no porque un día se levantó en la mañana, sé que el Señor se levanta, ¿no? Obvio que no. Así diciendo, no, a este Faraón lo voy a endurecer y después lo mato. Dios no funciona así. Dios tiene siempre razones. Y más adelantito da la razón. Y dice, pero entonces tú me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué Dios culpa entonces a alguien si es que Él hace finalmente lo que Él es su voluntad? Es una pregunta retórica que hace Pablo.
y le dice, porque ¿quién ha resistido su voluntad? Y claro, Él es soberano y puede hacerlo, y nadie puede resistir su voluntad, nadie, porque Él es Dios. Aleluya, qué bueno que Él es Dios, y nadie puede resistir su voluntad. Pero su voluntad es muy especial, y dice aquí, Pablo explica en el verso 20, mas antes, oh hombre, aquí empieza a contestar su propia pregunta, esa pregunta retórica que él hizo en el 19. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú, ser humano, para cuestionar al Señor? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Claro que sí. Dios es nuestro creador y Él puede hacer lo que Él quiera. Un vaso para honra y un vaso para deshonra. Claro que sí, porque Él es omnipotente, porque Él es soberano y hace su voluntad. Así que, claro que no, dice Pablo, no se puede contender con el Señor. ¿Y qué? Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Vamos a leerlo en el Dios habla hoy, porque cuando leemos eso ahí no entendemos nada. Dice, Dios, el 22, queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder, y aquí está la clave, soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo e iban a la perdición. Estudiando esto, dice que en el griego esto es que Dios tuvo paciencia, incluso tuvo paciencia para la gente que confeccionó su propia perdición, su propio destino. Pero Dios le tuvo mucha paciencia y al final terminó diciendo, ok, si eso es lo que quieres, chao. Pero la soberanía de Dios tiene ese elemento de gracia, tiene ese elemento de paciencia. Dios espera, siempre da una, dos, tres, muchas oportunidades, muchas. Y al final, no es que a Él se le ocurra, porque yo creo que el Señor, que valora a cada criatura humana, no le gusta mandar a la gente al infierno. La gente se manda sola al infierno. Ese pasaje tan famoso, ¿no es cierto?, que todos sabemos, que es Juan 3:16. ¿Ya? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero el 17, Jesús hablando, porque el que no cree ya se condena solo, por no creer. No es cuestión de Dios. Dios ha dado a su Hijo manifestaciones, toda su misericordia y su gracia expresada en el Señor Jesucristo. Pero si la gente no quiere creer, entonces hasta ahí llegamos. Entonces, dice que Él entonces manifiesta su juicio contra los que trabajan por su propia perdición, y también manifiesta
eh, las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino que también de los gentiles. 25. Como también en Oseas dice, Pablo citando a Oseas, dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Es decir, con aquellos que se allegan al Señor, que no les son rebeldes, que no trabajan por su propia perdición, por su propio destino, Dios les tiene preparado de antemano gloria. Dios les tiene preparado caminos preciosos. Y crea asimismo entonces, citando a Oseas, un pueblo que antes no era el pueblo elegido, escogido, pero ahora es un pueblo amado. Antes no eras amado, ahora sí eres amado, dice. Y el 28, porque el Señor... el 27. También, dice Pablo, citando a Isaías, también Isaías clama tocante a Israel, o sea, en relación a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. No es que Dios quiera que el remanente sea salvo, solo un remanente. No, Dios quiere que todos sean salvos. En el capítulo 11, Él dice que Él le manifestó la necesidad de reconocer su pecado a todos, gentiles y judíos. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. Porque ese es el interés del Señor. Él ama al ser humano, a todos. Pero dice que aunque fuera así de grande el pueblo de los hijos de Israel como la arena del mar, bueno, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes, versículo 29, y como antes dijo Isaías también: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, es decir, este remanente, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. O sea, no habría quedado nadie. Pero Dios tiene un remanente, dice, citando a Isaías. Versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Los gentiles andaban perdidos ahí, buscando en dioses, buscando en los filósofos, buscando cualquier cosa, pero no andaban detrás de la justicia de Dios ellos. Pero han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Pero Israel, más Israel, que iba tras una ley de justicia, tratando de cumplir la ley, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. He aquí, ¿cuál es la piedra de tropiezo? He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en Él, en Jesucristo, ¿verdad?, no será avergonzado. Termina ahí Pablo, él no termina ahí el capítulo, ahí lo terminaron los que ordenaron esto, lo terminaron ahí, pero él sigue en el capítulo 10, avanzando sobre la condición del pueblo de Israel. ¿Por qué es que
esta roca levantada en Sion fue piedra de tropiezo. ¿Por qué no? ¿Por qué se colapsaron con Jesucristo y finalmente no aceptaron y siguieron en su misma religión y aún hasta el día de hoy? Pero siempre hubo un remanente. Así que, capítulo 9, Dios tiene un remanente y Dios es soberano. Él espera, Él es soberano, Él tiene misericordia, pero también juicio. Pero Él tiene mucha paciencia, demostrada, hechos históricos, que Moisés dice ahí en Faraón, en el comportamiento del pueblo de Israel. Él tiene paciencia, su soberanía está llena de paciencia, eso es lo que dice ahí. Pero su juicio no demora. Su juicio vendrá porque Él es Dios. Muy bien. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por tu misericordia con nosotros. Cada uno de nosotros puede reconocer tu bondad, tu paciencia, tu fidelidad. Gracias, Señor, gracias. Gracias por la insistencia de tu bondad, de tu amor. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Gracias. Llévanos, Señor, por caminos que sean agradables a ti. Que prefiramos, Señor, todo lo que viene de ti y no de lo que viene de nuestra naturaleza antigua, Señor. Muchas gracias. Amén. Que tengan una linda semana y acuérdense, si quieren ver esto y anotarse con Antonio, será muy bueno. Muy bien.